Muy buenos días, bienvenidos al Fútbol Playa, bienvenidos a la segunda división masculina. Grupo A, en Mazarrón, los Alcázares Collerense, para abrir una mañana apasionante del deporte más emocionante del mundo. Ahí vemos el pasamanos de los dos equipos, donde vamos a tener una jornada de mañana de domingo seguramente apasionante que esperemos siga en la línea de lo que estamos viviendo tanto en la primera como en la segunda categoría. Ahí vemos a los futbolistas preparados para este partidazo y lo que tenemos claro es que este grupo está que arde. Ya se jugó la última jornada en el día de ayer y esto va a dar apertura a la octava de este grupo A, donde el Club de Fútbol Benidorm es ahora mismo el líder, mientras que tanto el Collerense, que está ahora mismo colista, como los Alcázares quieren empezar a sumar, quieren empezar a creer que pueden ir escalando en la clasificación. Capitanes preparados para el sorteo de campos y una jornada donde, insistimos, va a haber partidos importantes. El equipo de los Alcázares, que viene de ganar 1-6 al Black Wolf Academy, mientras que Collerense perdió 3-6 contra el líder, contra el Club de Fútbol Benidorm Fuetes. Así que esto es el grupo A. Va a comenzar un partido que esperemos vayamos a disfrutar con goles, con talento y sobre todo con mucho fútbol playa. Va a ir a la izquierda de sus pantallas, ahí ven, ya se va posicionando los futbolistas, mientras los colegiados están charlando, esperando para dar el ok al comienzo del partido. Un Collerense que evidentemente está precisando el encontrar y desbloquear su casillero de puntos, mientras que los Alcázares tienen que seguir en esa línea, donde ya está en mitad de la tabla y cerquita de ir escalando, acercándose a esos equipos que están de momento prácticamente intratables. En el caso del Benidorm, que es el líder, dando un excelente rendimiento en este comienzo de campeonato, donde en este grupo A domina con un pleno de victorias que le hacen ser el equipo más importante. Vemos ahí, preparado ya para ejercer el saque, los Alcázares. Era Luca Becares y comienza el partido. Los Alcázares Collerense, Grupo A, Segunda División Masculina. Primera posesión para los Alcázares. Es Luca Becares aguantando la pelota, esperando la llegada para ir sacando la pelota jugada. Acaba en un golpeo largo, intentando quedarse con el balón cerquita del perfil izquierdo de ataque. Consigue retrasar con su guardameta, no quiere ningún problema ahora mismo los Alcázares, mientras que Collerense sigue esperando con una presión en campo propio. Ahora la recuperación de Collerense, intentando en ese control mantener la pelota. Ahora Miguel, la cesión sin ningún tipo de problemas para que se la quede su guardameta. El balón controlado, puede venir el golpeo y la parada. El primer intento de Julián y va a acabar con los Alcázares moviendo la pelota. Estamos en la primera parte, intentando filtrar una pelota interior. El corte de Collerense quiere filtrar para buscar un balón directo. Pedían una falta, pero indican que la recuperación fue correcta de Álvaro Méndez. Jugando los Alcázares. La pelota ahora con el pecho, puede venir la chilena y el gol. Marca el primero los Alcázares, que se adelanta en el marcador con una chilena espectacular. La ejecución contundente y se adelanta los Alcázares para ponerse 1-0. Collerense que evidentemente necesita empezar a sumar, necesita empezar a crecer en la clasificación, pero de momento ha visto cómo con este gol de Lautaro Benaducci
de momento lo tiene complicado. Ha empezado mal el partido. La tiene los Alcázares, que quiere buscar el segundo. Collerense defendiendo con todo, intentando encontrar un momento para tener una posesión que le dé confianza. Ahora el gesto técnico de Miguel es bueno. El envío cortado. Tiene la oportunidad los Alcázares. La pelota dividida. Piden una falta y se va a parar el partido. Se ha hecho daño el futbolista de los Alcázares. Y ahora están comentando ahí con el colegiado la acción donde ha acabado el futbolista sobre la arena. Se interesa el jugador del Collerense. Y ha comenzado el partido. Afortunadamente está recuperado. Y se viene falta. Precisamente Lautaro Benaducci. El hombre que va a efectuar el saque. Cogiendo carrera, buscando el segundo. El hombre que hizo el primer tanto del partido. Preparado el golpeo y la parada buenísima del guardameta de Collerense, que acaba de salvar a los suyos de encajar el segundo tanto del partido. Buena parada de Ángel Fructuoso. La pelota vuela, segundo palo, intentaba llegar ahora Álvaro Méndez. Se queda con la pelota, puede venir el remate y la parada de nuevo de Ángel Fructuoso. Una buena intervención del guardameta de Collerense, que vuelve a salvar a los suyos. Está incisivo los Alcázares buscando ampliar la renta en el marcador. Saque de esquina. Los Alcázares, balón interior, no puede controlar nadie, tampoco termina de despejar. Y finalmente esa cesión comprometida de Julián la acaba recogiendo Ángel Fructuoso. Pelota para Julián. El balón en zona de ataque, el remate, sale mordido. Sin problemas ahora para el guardameta, para Rafael Rubio, que va a poner la pelota en juego. Ginés Navarro, dejando la pelota que va a acabar de nuevo en el guardameta. El Rafael Rubio, pelota larga, buscando al atacante. Turno de nuevo para Collerense, que va a aprovechar esa pelota que acabó saliendo por el costado. Al remate, acaba golpeando en la arena. Lo intentó Miguel Álvarez, pero estuvo rápido también Rafa para quedarse con la pelota. El toque de cabeza, no se puede mantener ahora mismo Alberto López con ese balón que no termina tampoco de ver, que no puede controlar y que se le acaba marchando fuera. El partido de momento en una dinámica después del primer tanto de tanteo, de encontrarse con oportunidades para ambos conjuntos, pero se mantiene el único tanto, el de Lautaro Benaducci. El envío para que recuperen los Alcázares. La pelota para Alberto López. Combinando con Francisco Méndez. Recupera Collerense, recupera Julián. La dejada atrás ahora para Manuel Gago. A punto de llevársela Manuel Gago. La pelota será en saque de banda. Recupera los Alcázares. Intentando ahora levantar pelota. Puede venir el golpeo. Amagaba finalmente. No puede quedarse con la pelota. Hay una disputa. El colegiado dice que no hay nada. Y los Alcázares, que puede golpear el balón. Lo va a salvar casi sobre la línea. Manuel Gago. Saque de banda de nuevo para los Alcázares. Partido está bonito. En una apertura de mañana, como ya decíamos, que va a ser emocionante en este grupo A de la segunda división masculina de fútbol playa. Estamos en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Y ahí tenemos al guardameta intentando buscar un envío en largo. Corta el Collerense. Intentaba ganarla
Leandro Camilatti. Pero la pelota va a ser de nuevo para los alcázares. La tiene Rafael. Rafael Rubio. Buscando el envío a la esquina. La prolongación no termina de controlar la pelota. Tampoco se la queda Leandro Camilatti. Consigue recuperar la 9. La pelota en el giro que se quería llevar Gigena. Turno para los alcázares. Que quiere ampliar la renta. La pelota picada. La pared es buena. El balón filtrado que lo va a interceptar la defensa. Juega la cesión comprometida. A punto de regalarle la posesión en zona de remate a los alcázares. Pero acabó defendiendo bien y obligando a retrasar para el guardameta Rafael Rubio. La pelota de nuevo para los alcázares. Puede venir la chilena. Y la parada espectacular ahora de Ángel Fructuoso, que vuelve a estar providencial. Y los alcázares, que sigue dominando el partido desde el control del juego. Cuando estamos ya a falta de 8 para acabar este primer periodo. Ahora se para el partido. Habrá balón a tierra. Mientras que los alcázares es quien tenía la posesión de pelota. Ahí vemos cómo es el guardameta Ángel Fructuoso, que parece que ya se incorpora y dice que está ok, lo cual nos alegra. Ha ido Rafael Caldentey a interesarse por su compañero. Y el colegiado que va a poner de nuevo la pelota en juego con Álvaro Méndez. Que ya pisa la pelota, la picada de Álvaro Méndez. El balón de nuevo para los alcázares. Puede levantar el balón, tenía la duda, finalmente acaba filtrando para Ginés Navarro. La pelota de Luca Becares. Rafael Rubio. De nuevo en defensa los alcázares. El envío directo. Intentaba interceptar Nico Gigena, pero despejó la defensa de Collerense. Pelota que acaba en saque de costado. Estamos en el Ecuador de la primera parte. Sigue el 1-0 para los alcázares. Mientras que Collerense poco a poco va encontrando más situaciones de juego. La pelota en el área la tiene Camilatti. Picando pelota. La presión de los alcázares. Intentando ahora ser un poquito más agresivo a la hora de recuperar pelota. Va la presión Álvaro Méndez. Es finalmente Miguel Álvarez el que deja para su guardameta. Para Ángel Fructuoso. La pelota que va a acabar en posesión de los alcázares. La tiene Gigena. El toque para Becares. Acaba en las manos del Rubio, que quiere buscar un balón largo. El toque de cabeza es bueno. La asistencia que no va a acabar en remate porque llegó bien la defensa de Collerense, que ahora en el intento de despeje ha tenido que forzar la intervención del guardameta Ángel Fructuoso. Pelota pegadita a la banda. Intentaba marcharse ahora la disputa, pedían una falta, no la va a señalar el colegiado. Lo que hay es saque de banda para Collerense, que sigue apretando, que sigue buscando la manera de encontrar el empate. Ahí vemos repetida la acción, donde Ángel no puede quedarse con la pelota y que ahora mismo refleja el marcador y llega el segundo. Acaba de marcar los alcázares el segundo, el tanto de Gigena, que se revolvió cerquita del área con un golpeo cruzado al que no puede hacer nada el guardameta Ángel. Marca el segundo los alcázares, 2-0 en un partido donde está picando piedra, donde está intentando sobreponerse al sistema defensivo de Collerense de momento. Segundo tanto del partido, los alcázares, que va poniendo tierra de por medio en esta primera parte.
La va a poner en juego Camilati, la pelota abierta, puede venir el golpeo, la va a salvar bajo palos los alcázares. Y cuidado porque ahora esa pelota acabó impactando en una zona dolorosa para el futbolista de los alcázares. Y en la misma línea de gol ha salvado el tanto de Collerense. El disparo con bastante peligro de Julián. Y el defensor que estuvo incisivo, que estuvo bien ubicado y que acabó salvando el remate. Aquí vemos el tanto de Nicolás Gigena. El partido que se le pone de cara a los alcázares y ahora ya reanudado el juego. La pelota en largo directamente a las manos de Ángel. El guardameta que se quiere dar prisa, jugando en corto. Estamos en la primera parte en Mazarrón. De momento, en este grupo A de la segunda masculina, está ganando los alcázares a Collerense en el primer partido de la mañana. Turno de las 9. La pelota de Miguel, dejando para Ángel. Enviando el largo directamente a los dominios del Rubio. Los alcázares en zona defensiva, tocando la pelota para Luca Becares. Becares no termina de animarse, finalmente se va a apoyar en Benaducci. Benaducci con Becares. Becares que quiere prolongar, Benaducci que la coge bien para golpear de zurda. La salva la defensa, pero el rechazo es de nuevo para Benaducci que intenta una tijera muy complicada. Se le acaba marchando fuera. Collerense con la pelota. Miguel en zona defensiva, combinando con Manuel Gago. Gago dejando ahora una cesión también complicada. Se quedó corta, pero estuvo rápido Ángel. Y en la disputa anticipó bien Luca Becares. Estamos ya poco a poco consumiendo este primer periodo. Sigue Collerense. La pelota ahora por zona derecha, donde aparece Manuel Gago. Retrasa para que inicie la jugada Caldentey. Caldentey devolviendo para Gago. Levantando pelota Gago. Golpea de zurda. El disparo se acaba marchando fuera. Saque de portería para el Rubio. Jugando con Gigena. Zona defensiva, los alcázares que van controlando la pelota y la cesión de Becares para que el Rubio la ponga a la esquina. La dejada de cabeza es buena, no puede llegar el remate. Cierra Collerense y no va a haber tiempo para más. Acaba este primer periodo. Los alcázares, que ha sido superior en la primera parte. De momento, los alcázares 2, Collerense 0. Enseguida estamos con la segunda parte.
Vuelven ya al terreno de juego Collerense y los Alcázares, de momento 2-0. En la primera parte, los Alcázares que ha sido mejor, que ha tenido más ocasiones, pero también es cierto que Collerense se ha asomado por el área del Rubio, de momento sin haber podido romper ese cero en el marcador. Va a ponerla en juego Collerense para dar comienzo a esta segunda parte. Pidiendo distancia el colegiado, que da el ok. Y ahora sí, el amago y el saque para Collerense. La pelota de Miguel, moviendo con velocidad y mandando un balón al área que recoge Adrián López. Ahora guardameta de los Alcázares. La pelota por derecha, quiere llegar ahora Méndez. Pone un buen balón, segundo palo y el gol. Vaya balón de Francisco Méndez. Y dentro del área los Alcázares, que sentencia el partido por lo menos. Pone cierta distancia para complicar una remontada cada vez más difícil para Collerense. Vaya envío, vaya balón. Y luego la definición de Alberto López. Tercer tanto en el marcador. 3-0 gana los Alcázares a Collerense. Y turno para ponerla desde el saque de centro. Vemos a Julián. Esperando lo que hay del colegiado. Julián, que va a dejar la pelota para un golpeo. Y el disparo que va a acabar siendo despejado. Saque de esquina para Collerense. Julián, que va para ponerla en juego desde la esquina. El balón que va a volar hacia el corazón del área. El remate. Estaba solo y cuidado a la contra. Se marchan los Alcázares 2-1. Y el remate se va a acabar yendo fuera. Otra ocasión para hacer el cuarto. Rapidísima la ejecución de la contra, pero no estuvo acertado en el golpeo final. Sigue jugando Collerense. Ahora la pelota que se quedaba fijada en la arena. Saque de banda. No estuvo preciso en la salida. Collerense intentando marcharse ahora los Alcázares. La pelota que va a acabar en la zona intermedia, donde se cede a Adrián López, que se va a animar con el golpeo. ¡Vaya golazo de Adrián López! Marca el cuarto los Alcázares. Marca Adrián López. Está ahora mismo desatado en el comienzo de este segundo tiempo. Un equipo, los Alcázares, que está siendo contundente cada vez que se asoma por la portería de Ángel Fructuoso. Collerense para ponerla en juego. La tiene Leandro Camilati. Abriendo en derecha. Se viene el disparo. Y la pelota se marcha desviada. Ahí está Adrián López. Buscando un envío directo a Adrián López. El envío para que la quede en manos de Ángel Fructuoso. El toque de nuevo hacia el guardameta. Ahora metiéndose en un lío Camilati. A punto de cometer un error. El 9 de Collerense. Jugando Ginés Navarro. Con Adrián López. Méndez. Devolviendo para su guardameta. Para Adrián, que ha hecho el último tanto. Se anima Adrián. La apertura en izquierda. El control es bueno. Vamos a ver ahora los Alcázares, que se puede meter en un lío. Finalmente la cesión. De nuevo para Adrián López. Méndez. Adrián López. Buscando balón a la esquina. El control no es bueno. Se le va largo. Suficiente para que pueda recuperar un Collerense que quiere organizar la contra. Pero se va a dejar la pelota Julián. Vamos a ver si en falta. En una jugada donde los Alcázares cuestionaban la decisión del colegiado, pero señalada la infracción. Oportunidad para Collerense para recortar distancias. Segundo tiempo. Estamos en Mazarrón. Grupo A.
Segunda división masculina. Estamos en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Francisco Julián Gutiérrez. Preparado para el golpeo. Cogiendo carrera. Se viene el disparo y el gol. Marca Julián Gutiérrez. Marca Collerense para recortar distancias. 4-1. Gana los Alcázares. Preparado para el saque de centro. Vamos a ver repetido el tanto. El golpeo que Barraso botando en la arena, siempre dificultando la intervención del guardameta, en este caso de Adrián López, que no puede bloquear. Y ve cómo esa pelota acaba entrando en su portería. Viene los Alcázares, que quiere resarcirse de su último tanto. Y Cristian González buscaba el envío al área. Collerense recuperando la pelota, protegiendo ahora en una situación comprometida también Miguel. No puede mantener la posesión para los suyos, pero ya juega los Alcázares. Con la pelota Méndez. Apoyándose en su guardameta, Adrián López. Devolviendo para Méndez. Méndez que va a golpear y el balón se acaba marchando fuera. Jugando Collerense. La tiene Camilati. La pelota en profundidad. Controla Camilati. Puede venir el golpeo de Chilena. Camilati el bote. Y la ha tenido prácticamente en la línea de gol. La peinada era complicada porque le cogió muy arriba, pero intentó conectar Manuel Gago, que envió la pelota fuera. Adrián López. Puede golpear a Adrián López. La pelota se acaba marchando muy arriba. Y acaba siendo saque de portería. Ahora es Ángel Fructuoso el que tiene algún tipo de problema para continuar. Y parece ya que el guardameta va a poder poner la pelota en juego. Jugando Miguel. El envío de Miguel, la pelota controlada, la tiene Collerense. Se puede meter en un lío, pero finalmente sale con calidad Julián. Cerraban hasta 3 futbolistas. Recupera los Alcázares, que quiere organizar la contra. Ahora bien la presión tras pérdida de Collerense, que va a forzar el saque de banda. Y los Alcázares, que no quieren perder ni un minuto. Protegiendo Luca Becares. Becares, que prolonga bien. No puede apoyarle su compañero, hombre al suelo. Vamos a ver. Hay falta sobre Caldentey. Pelota para Collerense. Preparado Rafael Caldentey. Que limpia la zona para el golpeo. La oportunidad ahora de Collerense para recortar distancias, para poner el 4-2. El disparo, la parada es buena, el rechace se lo va a quedar ahora a los Alcázares, que quiere salir por banda izquierda. La tiene Menaducci. Cede para su guardameta, que no puede controlar. Falla Adrián López. Saque de esquina para Collerense. Alberto López. Ubicando la pelota, buscando la manera
de poner un balón en zona peligrosa. El centro muy abierto. Se la entrega directamente a los Alcázares. El rechace para Camilletti, que era el hombre que cerraba. Camilletti, que se quiere girar. Lo hace bien el picada en un rival. Y Serense entregándole la pelota a los Alcázares, que no puede controlar. Y regala un saque de banda. El envío al área. Sale con todo Adrián. El golpe. El partido que se tiene que parar. Dos futbolistas sobre la arena. Se ha hecho daño el guardameta de los Alcázares. Aquí hemos repetido el tanto. Qué gran pase de Méndez. La definición de Alberto López, también de calidad. Y este es el gol de Adrián López. Cómo encuentra el pasillo, cómo golpea. No puede hacer nada. Ángel Fructuoso. Saque de falta para Adrián López. El guardameta preparado para el golpeo. Decide limpiar de nuevo la zona. La picada. Dejando una pelota para una prolongación que no termina de llegar. Recupera Collerense el disparo. La pelota despejada en saque de banda. Estamos consumiendo la segunda parte. Gana los Alcázares 4-1. Grupo A. Segunda división masculina. Caldentey. Que deja la pelota para Camilletti. Caldentey. El envío. Se acaba marchando fuera. Jugando los Alcázares. La pelota para Luca Becares. Becares cediendo para Adrián López. El envío hacia la banda. Pelota para Camilati, que se la va a quitar de encima. Y acaba de nuevo en los pies de un guardameta de un Adrián López, que tiene un gran golpeo de pelota. Y que dejó ya para que jueguen los suyos. Becares, que quería conectar con Benaducci. El balón en banda. Para que vuelva a jugar los Alcázares. El toque hacia la esquina. Corta Collerense. Estuvo ahora providencial. Caldentey para despejar. Se viene el saque de banda. La va a poner Benaducci. La pelota en el control con el pecho. Puede venir la chilena. El remate y despeja bien Ángel. Otra ocasión más para que Ángel vuelva a intervenir. Y ahora Julián, que protege ante la presión de los Alcázares. Ha tenido doble parada el guardameta de Collerense para salvar el quinto a los suyos. Ojo a la pérdida, la tiene Collerense. El disparo acaba saliendo rechazado. Y será balón para los Alcázares. Ahí vemos a un Ángel Fructuoso que también está teniendo que intervenir, está teniendo que sostener a los suyos para que la distancia no se agrande en el marcador. Jugando los Alcázares, la tiene Cristian González. Jugando con Adrián López. Devolviendo para Cristian picando bola al remate. No terminó de coordinarse, no terminó de llegar. Y recupera Collerense. Pelota en largo. El intento de remate de Camilati, complicado. Acaba jugando ya Adrián López. Tocando con tranquilidad los Alcázares. Sabiendo que el marcador está a favor. Y ahora el disparo. Lo acaba sacando Collerense. Puede venir Camilati en el guardameta. Y el golpeo de Camilati, que no coge portería. Estaba desubicada Adrián López. Pero le faltó precisión a esa pelota. La tiene ya. De nuevo los Alcázares. Esa cesión acaba en un problema. Y consiguen salvarlo finalmente, aunque la pelota es dividida para Collerense. Intentaba ahora quedársela Manuel Gago, hombre al suelo. Va a haber falta. Balón para los Alcázares. Ahora comenta la jugada con el colegiado.
Estamos cerquita de acabar este segundo periodo de un partido bonito, de un partido donde los Alcázares de momento está ganando y puede ampliar ventaja en esta falta. Preparando para el golpeo. Cristian González, que coge carrera. Cristian González, que puede disparar. El envío se acaba marchando alto. Collerense moviendo la pelota por medio de Camilati. El toque de Camilati lo va a interceptar Cristian. Saque de banda. Collerense apurando. Collerense buscando la manera de poner un segundo tanto en su casillero que le haga creer en una remontada en el último periodo. Miguel, que quiere levantar pelota. Se viene la chilena, que se convirtió en una gran asistencia, pero Manuel Gago no pudo interceptar de cabeza. El balón será para los Alcázares. Desde la banda, jugando Adrián López. La pelota del guardameta. Abriendo para el costado, pero no hay tiempo para más. Acaba este segundo periodo los Alcázares, que sigue ganando el partido 4-1. Enseguida estamos con el tercer y último periodo de este primer partido de la mañana de domingo. Estamos de vuelta con el tercer periodo. Los Alcázares ganando un partido que de momento está teniendo controlado desde la primera parte 4-1. Y va a poner la pelota en juego. El toque para el golpeo. Y la primera
de este tercer periodo. Está ahora Rubén también en el terreno de juego. Y el envío de Collerense que se acaba marchando fuera. Pelota para los Alcázares. El remate. Y el intento ahora de sorprender a José, que no termina de llegar. Y Collerense que quiere pegar ahora un disparo con mucha fe, pero que se acaba yendo desviado. Los Alcázares jugando. Puede venir el remate, que va a ser en un toque impreciso, que se marcha fuera. No tiene tampoco ahora, evidentemente, un excesivo interés los Alcázares en que el partido tiene un ritmo demasiado alto, tiene controlado el juego. Y eso acaba provocando que el partido esté donde quiere los Alcázares, el equipo de Maximiliano Poncetti. Pelota en ataque para los Alcázares. Balón al segundo palo. El remate estaba solo. No terminó de definir la jugada. Era una buena oportunidad. Esa pelota, ese remate de Méndez. Jugando Collerense. Camilati. Dejando para José. Jugando en largo José, el toque de cabeza a los Alcázares, que la quiere peinar. Méndez, que puede llegar a esa pelota dividida. Acaba rebotada y el gol. Sin querer Méndez, que solo quiso taponar el despeje. La pelota que hace una parábola bate a José. Es el quinto de los Alcázares, que pone más tierra de por medio en el partido. Aquí lo vamos a ver repetido, como Méndez quiere tapar el despeje. Y el efecto, la inercia de la pelota acaba dentro de la portería de un Collerense que le está costando poder empezar a sumar en esta segunda división. Tiene la pelota los Alcázares. Pelota hacia el costado izquierdo. El remate y el gol. Marca el sexto los Alcázares. 6-1 está ganando en una tercera parte, en un tercer periodo que ha empezado con muchísima contundencia el equipo de Poncetti. Y va sumando tantos en el marcador, con la importancia evidente para el Godaveras en la liga, pero también para ir minando la moral del Collerense, que iba a poner la pelota en juego. Gago. El toque ahora en apertura para la derecha. Puede tener aquí la oportunidad. El recorte cierra bien la defensa de los Alcázares. Y ahora la bicicleta, la finta de Miguel para llevarse la pelota. El balón para los Alcázares, que puede encontrar el séptimo y el gol. Marca el séptimo los Alcázares en una acción rapidísima. Acabó encontrando otro tanto más. Es Gigena el hombre que pone el 7-1 en el marcador. Los Alcázares, que no están perdonando en este inicio de tercer periodo, donde con contundencia han conseguido 3 tantos. 7-1. Ahí veíamos la presión de Gigena, la recuperación y luego la definición con muchísima tranquilidad para seguir sumando tantos en el marcador. Collerense, el golpeo que acaba rebotado, el toque de cabeza. José, jugando en zona interior, protege, o por lo menos lo intentaba ahora el futbolista de Collerense, pero los Alcázares recuperan en primera instancia. Teniendo la pelota, protegiéndola, intenta Jaime Fava llevarse el balón. Siguen los Alcázares. La pelota para jugar en corto. Tiene el partido controlado, con sus momentos también de
Riesgo defensivo porque está yendo muy arriba los alcázares, pero lo está manejando bien. De momento, el equipo de Ponseti. La tiene Collerense, el disparo. La pelota se acaba yendo arriba. Otra oportunidad más. Que no termina de definir Collerense. Los alcázares por medio de Méndez. Jugando con Rubio. Devolviendo para Méndez. Rubio. Buscando la apertura. El control no es bueno. La puede salvar Miguel, el defensor de Collerense. Que intenta quedarse con un balón disputado. Que va a acabar en los pies de Cristian. Ahora el balón que va a ser en falta. Se quejaba Cristian González. Saque para Collerense. Va a ver la amarilla por ese gesto. Golpeando la arena. Y pelota parada para Collerense. Estamos en Mazarrón. Jugándose este grupo A de la segunda división. Partido, como venimos contando, donde los Alcázares está ganando con contundencia a Collerense, que quiere mejorar su gol average. Y en este lanzamiento de falta lo quería intentar, pero intercepta a Gigena, que está haciendo un gran partido. Y el saque de banda. La pelota al área. Acaba recuperando y monta la contra Alberto López. Cristian, que puede marcar al poste, pero el balón ha salido. Saque de portería para Collerense. Otra oportunidad. Ahora pide disculpas José, que tiene alguna dificultad. Crono parado. Y parece que tiene alguna molestia en la parte posterior de la pierna. Veremos si puede continuar el guardameta. Parece que hace gestos al banquillo como que puede continuar, aunque no, dice el cambio. Pide cambio, no va a poder seguir en el partido. Ha pedido que se vaya preparando el compañero, veremos si aguanta. Pero Collerense con el balón, Camilati. Pelota cerquita del área de Collerense, se quiere marchar, ahora la falta. Y es penalti sobre Manuel Gago. Penalti sobre Manuel Gago. Que iba a tener la oportunidad de recortar distancias. Rubio bajo palos. Manuel Gago, que coloca la pelota. Limpia la zona para el golpeo. Rubio para intentar detener el penalti. Viene Gago, el disparo. Vaya parada del Rubio. Vaya parada del guardameta para salvar a los suyos y mantener el 7-1 en el marcador. Vaya penalti que atajó el guardameta de los Alcázares. Ahora la pelea, la disputa en el costado izquierdo. Veremos quién se lleva la bola. Finalmente la quería proteger Collerense y falta. Otro balón. De nuevo para un Collerense que está intentando, evidentemente, mejorar el resultado, mejorar el gol average. Y aquí vemos el disparo, cómo le adivina la intención. Qué gran parada del guardameta Rubio.
Camilati, preparado para el disparo. Recordamos en este grupo a las 10:15 de la mañana, Mazarrón Black Wolf Academy. Y a las 11:30, Alicante San, Bahía de Mazarrón. Todavía mucho fútbol playa en la mañana de hoy. El envío de Camilati cruzado. No encuentra a su compañero. Saque de banda para los alcázares. Ha vuelto a la portería Adrián López. Jugando en zona defensiva. Está Galindo también ya sobre la arena. La tiene Adrián López. El disparo. Y la que ha tenido los alcázares en boca de gol. No terminó de impactar la pelota. Y acaba en saque de portería. Se marchó José. Vuelve también Ángel Fructuoso a defender la portería de Collerense cuando queda poquito para acabar. El envío largo acaba en una peinada. Adrián López buscando a Cristian. El toque de Cristian se le va demasiado largo y Ángel se queda con el balón. El toque de cabeza es Manuel Gago el que deja para Fructuoso. El envío a zona de ataque protegiendo la pelota ante dos. Julián finalmente acaba con una disputa entre Cristian y Ángel. La ganó el guardameta, pero los alcázares quieren más y viene por derecha. El envío es buenísimo. Cristian ante la salida. Qué rápido ha estado Ángel, que le quita la pelota y acaba despejando la defensa de Collerense. La va a poner en juego Galindo. Manteniendo la bola Galindo, esperando un socio. Juega y se apoya en Adrián López. Adrián López en largo, directamente fuera. Estamos en una fase, evidentemente, donde Collerense sabe que tiene muchas dificultades para poder mejorar el resultado. Está defendiendo bien los alcázares, mientras que el equipo de Ponseti se siente ya evidentemente ganador por el tiempo que queda y la distancia, pero tampoco termina de estar ya demasiado intenso en sus acciones de ataque. Buen balón ahora de los alcázares. Intentaba llevársela Luca Becares. Collerense que se puede quedar con la bola. Finalmente la recuperación para ceder a su guardameta para Adrián López, que ya toca con Luca Becares. Avanza Becares. Busca un socio. Juega con Adrián López. López que puede golpear. El disparo. El balón que se acaba marchando arriba sin problemas para que la ponga en juego el guardameta Ángel Fructuoso. Miguel Ángel lanzando en largo, buscando la esquina, prolongación que no llega porque intercepta la defensa. Saque para Collerense. Balón al área, la salida en falso del Rubio, que ha podido suponer un problema, pero no hubo rematador posible. El saque, control con el pecho, puede venir el golpeo. Finalmente es una dejada en la frontal, el toque. Vaya parada de Ángel. Vaya paradón al remate ahora de Benaducci. Pero la asistencia había sido una maravilla. El error y a punto de llegar el octavo. Se acaba marchando fuera. Jugando Collerense. Zona defensiva. La cesión de nuevo para Ángel. El envío al área. Lo corta los alcázares, que quiere jugar rápidamente al hombre libre que estaba en el área. Puede ser penalti, pues lo va a señalar. Señalada, vamos a ver si es dentro o no del área. Lo que está claro es que la falta es incuestionable. Tarjeta amarilla. Estuvo rápido Gijena
Y ahora también se interesa Leandro Camilati por un Gigena que parece que se puede incorporar. Así que la acción que ya está señalada, oportunidad para los alcázares. Gigena que va a lanzar el penalti. Buscando el octavo. Ángel Fructuoso bajo palos. Preparando la zona de golpeo Gigena. Cogiendo carrera. Gigena para el golpeo. Oportunidad para los alcázares. Gigena dispara y el gol. Con mucha potencia Gigena que hace el octavo. 8-1. Un partido que los alcázares ha sido dominante. Y aquí vamos a ver repetida la carrera de Gigena con mucha distancia y acaba golpeando con mucha violencia. Esa pelota llega a tocar a Ángel Fructuoso, pero no puede despejar el balón. Pues hasta aquí el partido. Ganó 8-1 los alcázares. Primer partido de la mañana. Acaba un encuentro donde no ha habido posibilidad para un collerense que ha visto como esa derrota 8-1 le ha acabado penalizando. Volvemos enseguida con más Fútbol Playa al Grupo A de la segunda división masculina. Hasta ahora.